buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad, la mente cuántica. Hoy volvemos a ese podcast fantástico, nunca mejor dicho, titulado Hipótesis de los antiguos astronautas, esa teoría que ya tiene en este audio podcast 5 vídeos, uno acerca de la Biblia que se contaba por ahí, otro acerca del Homo sapiens y las intervenciones de los Elohim, que junto con el otro podcast, el origen del universo y del ser humano en los textos sagrados, forman un conjunto que nos hace viajar tanto a la antigüedad, a lo que se escribió en la antigüedad, a lo que cuentan los libros de la antigüedad y a unas teorías que muchos las llaman un poco como locas, les dicen otro nombre, pero no me da la gana de decirlo, acerca de cómo surgió, por ejemplo, las pirámides de Egipto, o por ejemplo, los misterios de América Latina, las líneas de Nazca, Tiwanaku, los mayas y los extraterrestres, la ciudad submarina de Yonaguni, la Atlántida, Mu y Lemuria, los Anunnakis, la historia del Génesis, que ya la he contado, y tantas otras ideas que también fueron representados en algunos cuadros muy antiguos, con esas presencias que están ahí flotantes, que nos hacen por lo menos, además de desarrollar el espíritu de aventura y de la creatividad, también nos invitan a preguntarnos. El libro de Ezequiel, donde lo relata, para mí es una de las obras más imponentes e importantes acerca de estas cosas. Dicho esto, nos vamos a un descubrimiento de hace muy poco, que obviamente, como todo, la ciencia empieza a cuestionar, que lleva como título, y esto es lo que ocurrió en realidad, descubren enormes estructuras bajo la pirámide de Kefren. Tecnología extraterrestre en Egipto. Os voy a ir contando una historia verdaderamente fascinante que abre las puertas del misterio y que nos invita a, de nuevo, preguntarnos cómo vinimos aquí, de dónde venimos. Imagina por un momento que todo lo que hemos aprendido sobre las pirámides es una sola pequeña fracción de la verdad. ¿Qué pensarías si de pronto la historia oficial del antiguo Egipto comenzara a desmoronarse ante tus ojos? Recientes revelaciones están sacudiendo las bases mismas de la arqueología moderna. Un equipo internacional de investigadores ha detectado colosales estructuras ocultas bajo la majestuosa pirámide de Kefren, estructuras tan grandes y precisas que desafían toda explicación convencional. No se trata de simples cámaras o pasajes desconocidos. Hablamos de algo mucho más perturbador y extraordinario. Construcciones monumentales, alineadas de forma perfecta, cuyo propósito original es un absoluto enigma. ¿Podrían ser estas estructuras la clave que explique cómo una civilización antigua, aparentemente primitiva, pudo sugerir monumentos tan sofisticados hace miles de años? O quizás estos hallazgos apuntan a un secreto aún más estremecedor, una verdad que muchos han tratado de ocultar durante siglos. Esto nos lleva a enfrentar una pregunta inquietante y fascinante por igual. ¿Qué es lo que realmente se esconde bajo las pirámides de Egipto? Por décadas, la ciencia oficial nos ha proporcionado teorías cuidadosamente elaboradas, llenas de dudas, porque nadie ha resuelto, por ejemplo, el movimiento de las piedras todavía, sobre la construcción de esos imponentes monumentos. Pero este nuevo descubrimiento abre la puerta a posibilidades mucho más perturbadoras y revolucionarias. Mientras algunos arqueólogos buscan desesperadamente explicaciones tradicionales, otros investigadores están comenzando a considerar la posibilidad de que estemos ante algo radicalmente distinto. ¿Podrían ser estas colosales estructuras subterráneas evidencia de tecnología avanzada, desconocida para la humanidad antigua? ¿Estamos quizá ante un indicio de intervención extraterrestre? Visitantes que hace miles de años dejaron huellas imposibles de ignorar.
La línea entre ciencia y especulación se ha vuelto borrosa y el mundo académico está dividido entre quienes intentan mantener la calma y quienes reconocen que estamos frente al hallazgo arqueológico más significativo y potencialmente disruptivo de nuestro tiempo. Vamos a empezar a adentrarnos en un misterio fascinante donde las respuestas podrían no solo redefinir nuestra comprensión del pasado, sino también cambiar la manera en que entendemos nuestro lugar en el cosmos, porque debajo de las arenas eternas de Egipto, el secreto mejor guardado de la humanidad espera pacientemente a ser revelado. Y esto, el otro día os hablé del último audio de los orígenes mitológicos del ser humano y del universo, fue dedicado a Egipto, a los textos de las piedras. Y obviamente hay muchísimas preguntas. Si encima esto lo sustentamos con descubrimientos que han hecho los italianos, la cosa se pone todavía más fascinante. Y para esto lo mejor es entrar en un contexto histórico que tiene que ver con la pirámide de Kefren. Una breve historia, construcción y propósito de la pirámide. Vamos a empezar por ahí. La pirámide de Kefren, también conocida como la pirámide de Jafra, domina el horizonte de la meseta de Giza desde hace más de 4.500 años. Levantada en honor al faraón Kefren durante la cuarta dinastía egipcia, esta obra monumental representa uno de los mayores enigmas arquitectónicos de la historia humana. Tradicionalmente aceptada como una tumba destinada a asegurar la inmortalidad espiritual del faraón, sus características sobrepasan ampliamente la explicación convencional que ofrece la arqueología tradicional. Y está bien, porque la arqueología tradicional es como las religiones. Se apoderan y la ciencia tradicional, la física clásica. No puede ser esto que hablan de la física cuántica. Pues mira, castaña fue. Pues es lo mismo, porque al final se convierte en un sistema donde la gente va buscando autoridad, reconocimiento, y ¿qué hace? Tapa otras cosas. Claro, estas tapas son muy fuertes porque esto supone una nueva interpretación de la historia del ser humano. Y no hablemos ya del origen del ser humano. Todo se pondría patas para arriba, por lo tanto, hay que pensar, y es fácil pensar, que esto ocurra. Yo por lo menos le doy esa chance, porque me parece bastante lógico. Las proporciones, alineaciones astronómicas y precisión matemática de la pirámide de Kefren han desconcertado a científicos durante siglos. Cada bloque de piedra, algunos pesando decenas de toneladas, está encajado con una precisión inexplicable incluso para los estándares modernos. Este misterio técnico es precisamente el detonante que ha impulsado teorías alternativas, especialmente la famosa y controvertida hipótesis de los antiguos astronautas. Desde que Giovanni Belzoni logró entrar en su cámara central en 1818, revelando que la supuesta tumba estaba vacía, la pirámide de Kefren se convirtió en el centro de atención de arqueólogos, científicos y especialmente investigadores independientes que buscaban respuestas diferentes a las oficiales. En el siglo XX, el desarrollo tecnológico permitió inspecciones más profundas mediante tecnologías como el sonar y radares de penetración terrestre, revelando cámaras y corredores secretos cuya existencia jamás fue explicada satisfactoriamente por la egiptología convencional. Pero ninguna investigación anterior había sido tan reveladora como las recientes exploraciones con radar de apertura sintética, SAR, que sugieren estructuras subterráneas monumentales debajo del monumento, en una escala nunca antes imaginada. Esta hipótesis de los antiguos astronautas, popularizada por escritores como Erich von Däniken, Zecharia Sitchin y Giorgio Tsoukalos, sostiene que antiguas civilizaciones humanas fueron visitadas e influenciadas directamente por seres extraterrestres tecnológicamente avanzados. Tampoco sabemos la razón por la cual eso sí ocurrió, a qué se debe. Según esta teoría, hay teorías, eso sí. Según esta teoría, ciertos conocimientos científicos, arquitectónicos y astronómicos del pasado serían imposibles de alcanzar sin intervención directa de entidades no extraterrestres, es decir, no terrestres. Pero esto mismo es una pregunta que nos hacemos hace mucho tiempo, no hace tanto como esto antiguo,
con el desarrollo tecnológico que sufrió, por ejemplo, después de Internet, los ordenadores, la computación, la inteligencia artificial, desde los años 69, antes incluso, hasta ahora. Si uno ve esas curvas que les gustan hacer a los que hacen estadísticas de cómo ha ido el crecimiento tecnológico del ser humano, hay un pico brutal de esa época ahora que es de escándalo. De escándalo. Y tiene mucho que ver también con estas cositas que ocurrieron volando en los años 50, 40, donde se empezaron a hablar por primera vez, incluso salir fotos, y bueno, tanto que se ha contado acerca de visitas extraterrestres. La pirámide de Kefren encaja perfectamente en esta hipótesis debido a varias razones inquietantes, que es lo que quiero pasar a revisar ahora. Precisión tecnológica inexplicable. ¿Cómo pudieron los egipcios cortar, y colocar bloques gigantescos de piedra con herramientas rudimentarias y lograr una precisión milimétrica que aún hoy resulta difícil con tecnología avanzada? Y mira que le han dado vueltas a esta película. Alineación astronómica precisa. Además de eso hay que añadirle la orientación de la pirámide de Kefren junto a la de Keops y Micerinos refleja con sorprendente exactitud la constelación de Orión, lo que ha llevado a muchos defensores de esta hipótesis a afirmar que estas estructuras podrían haber servido como algún tipo de marcador o baliza interestelar construida por o con ayuda extraterrestre. Es una coincidencia. Además de la primera, que ya es una fumada, cómo la han movido, cómo la han cortado, cómo los han encajado. Le añadimos la coincidencia de que recrea con exactitud la constelación de Orión. Antiguos textos egipcios y mesopotámicos mencionan explícitamente seres venidos del cielo, descritos como dioses instructores que entregaron conocimientos científicos avanzados a las primeras civilizaciones humanas. ¿Es posible que estos textos no sean mitos, sino relatos históricos de encuentros reales con visitantes alienígenas? Curiosamente, civilizaciones distantes de las egipcias, como los mayas, los incas o los sumerios, también muestran patrones arquitectónicos y astronómicos extremadamente similares a los egipcios, a pesar de no haber tenido jamás contacto conocido. Esto plantea la posibilidad de una intervención común de origen extraterrestre en distintas partes del mundo antiguo. ¿Qué nos ocultan las pirámides? La revelación reciente de inmensas estructuras subterráneas bajo la pirámide de Kefren podría validar la hipótesis de los antiguos astronautas, ofreciendo pruebas tangibles de que los antiguos egipcios quizá no estaban solos en su colosal tarea de construcción. Estamos ante un secreto cuidadosamente guardado que podría conectar la historia humana con una inteligencia de otro mundo. Si estas construcciones subterráneas se confirman y se prueban imposibles para la tecnología conocida del antiguo Egipto, podríamos estar ante la evidencia más sólida jamás encontrada de una influencia extraterrestre directa en nuestra historia. Esto no solo revolucionaría nuestra comprensión del pasado, sino que también obligaría a replantear radicalmente nuestro futuro y la posibilidad misma de nuestra interacción con civilizaciones del espacio profundo. Es una pregunta que muchos nos hacemos, pero desde un lugar casi de la ciencia ficción. No le damos más bola. Bueno, no le hemos dado bola en absoluto a lo que cuentan los textos sagrados en general. Pues esto es una aventura genial para hacer películas. Pero es que se nos ha pasado lo de los textos sagrados, pero ¿de qué manera? ¿Y de qué manera? Vamos ahora a entrar en los detalles de este hallazgo y la descripción de las estructuras detectadas mediante tecnología de radar de apertura sintética. En fechas recientes, la comunidad arqueológica internacional quedó paralizada tras el anuncio de un sorprendente descubrimiento, hicieron una conferencia de prensa, bajo la famosa pirámide de Kefren. Gracias a la innovadora tecnología de radar de apertura sintética, científicos lograron penetrar profundamente en las arenas y piedras milenarias que rodean este monumento, revelando una imagen asombrosa que estaba oculta
a la vista humana durante miles de años. Es cierto, esto lo ha demostrado también una física, que en esa imagen, la podéis buscar por ahí, con que pongáis el título que acabo de poner al audio, la podéis encontrar. Hay otras señales que es cierto que se las han saltado, pero eso no quiere decir que las que están. Es decir, hay más. La tecnología SAR, inicialmente desarrollada para uso militar y de exploración espacial, utiliza ondas electromagnéticas capaces de atravesar terrenos sólidos, ofreciendo imágenes detalladas del subsuelo, sin necesidad de excavaciones invasivas. Al aplicar esta tecnología de vanguardia a la pirámide de Kefren, se obtuvo un resultado inesperado y sobrecogedor: la detección clara y precisa de enormes estructuras subterráneas distribuidas de manera geométrica y sorprendentemente alineadas bajo la base del monumento. Estas estructuras ocultas se extienden ampliamente bajo la superficie, formando lo que parecen ser cámaras interconectadas, galerías y pasadizos en niveles profundos aún no explorados. Algunas de estas cavidades tienen dimensiones colosales, con áreas y volúmenes que desafían cualquier explicación lógica desde el punto de vista convencional. La precisión geométrica detectada por las imágenes SAR indica una planificación meticulosa y conocimientos técnicos avanzados muy superiores a lo que se le atribuyen tradicionalmente a la civilización egipcia de la época. Lo más intrigante es que estas construcciones parecen tener un diseño completamente diferente a los corredores y cámaras conocidos de la propia pirámide, sugiriendo un propósito radicalmente distinto y aún desconocido. Los primeros análisis del equipo científico indican que estas estructuras podrían haber permanecido ocultas desde el mismo momento de su construcción original y que fueron deliberadamente selladas por razones que siguen siendo un absoluto misterio. Si estos descubrimientos recientes son confirmados oficialmente, que esto es otra película, con futuras excavaciones y exploraciones más profundas, es muy sencillo. Si han descubierto algo, pues ¿por qué no dedicar recursos para explorar? Pero vamos, ya están tardando. Yo, si fuese alguien con recursos, y un gobierno y un Estado con recursos, ¿qué haría? Pues ya mismo. ¿Para qué esperar? ¿Para qué traer ni siquiera gente de fuera? Me compro yo eso y lo hago yo. Pero estas son las cosas que nadie entiende. Y que nos hacen a todos pues sospechar bastante de las cosas. Repito, si estos descubrimientos recientes son confirmados oficialmente como futuras excavaciones y exploraciones más profundas, sus implicaciones serían totalmente revolucionarias, totalmente disruptivas, diría yo, más que revolucionarias. La existencia de estas colosales estructuras subterráneas podrían obligar a reescribir literalmente la historia antigua, poniendo en duda teorías sólidamente establecidas sobre la capacidad tecnológica y el conocimiento científico del antiguo Egipto. Algunas implicaciones potenciales que surgen directamente de este sorprendente hallazgo son las siguientes: reevaluación de la tecnología antigua. La precisión, la escala y la complejidad de estas estructuras reveladas por el radar SAR podrían probar que la civilización egipcia, o una influencia aún desconocida sobre ella, poseía una tecnología considerablemente más avanzada de lo que admiten actualmente los libros de historia. Cambio en la cronología de la historia. Si se demostrara que estas estructuras datan de antes de la Cuarta Dinastía o incluso de una época aún más temprana, esto modificaría radicalmente la línea de tiempo convencional, sugiriendo la existencia de civilizaciones anteriores, desconocidas y posiblemente con habilidades muy superiores a las atribuidas hasta ahora. Validación de teorías alternativas. El descubrimiento podría fortalecer notablemente hipótesis alternativas como la de los antiguos astronautas o la existencia de civilizaciones humanas avanzadas, perdidas en la historia, abriendo las puertas a debates históricos, arqueológicos, filosóficos y biológicos también. ¿De quién somos? Biológicos. Tendría un impacto brutal en la cultura y en la sociedad. Un hallazgo de esta magnitud podría influir profundamente en cómo la humanidad percibimos nuestro propio pasado, la posibilidad de una intervención externa, extraterrestre o no, en el desarrollo de civilizaciones antiguas, obligaría a la sociedad moderna a reconsiderar sus propias raíces,
creencias y cosmovisión. Finalmente, la revelación de estas estructuras impulsaría a la comunidad científica a replantear las técnicas arqueológicas modernas utilizando aún más tecnologías avanzadas y métodos alternativos para buscar otros posibles secretos enterrados bajo distintos monumentos antiguos alrededor del mundo. Y claro, esto todo genera un debate, una bola de debate. Este anuncio sobre las misteriosas estructuras bajo la pirámide de Kefren han dividido profundamente a la comunidad científica internacional. Mientras algunos expertos respaldan con entusiasmo los hallazgos, teniendo en cuenta que hay mucha gente que dirá, ya, pero yo no estaba ahí, debería estar ahí, otros se muestran fuertemente escépticos, generando un intenso debate académico y no académico y sobre todo mediático. En cuanto a las posturas a favor, argumentos de los investigadores que respaldan el hallazgo, está la precisión técnica del radar SAR. Especialistas en tecnologías de radar afirman que los resultados obtenidos no pueden ser fácilmente descartados como simples anomalías geológicas. La claridad geométrica y estructural observada en las imágenes SAR sugieren inequívocamente una creación artificial posiblemente muy avanzada. Consistencia con hallazgos previos. Los defensores destacan que estos nuevos datos coinciden con otros descubrimientos recientes en lugares como Göbekli Tepe en Turquía o los túneles subterráneos bajo las pirámides de Teotihuacán en México, fortaleciendo las hipótesis de civilizaciones avanzadas y quizá desconocidas que dominaron técnicas constructivas mucho más sofisticadas de lo admitido oficialmente. Esto nos abriría una oportunidad histórica para expandir conocimientos, ya que a través de esta tecnología podríamos dar un salto, nunca mejor dicho, cuántico en cuanto a aprendizaje, en cuanto al sentido de lo que tenemos aquí, en cuanto al sentido de quién nos gobierna y nos ha gobernado antes, durante y después. Podría dar hasta paso a nuevas interpretaciones del tiempo. Podría dar paso, sin ninguna duda, a qué es el espacio, a viajes interestelares, por qué pueden llegar o no pueden llegar, y de dónde pueden llegar, y cuán lejos están, y cómo lo hacen, y cómo no lo hacen, a la antigravedad, mil cosas. Luego están los escépticos y las críticas. Y claro, aquí hay para todo. Neti, como dije en el audio de ayer, neti, pues ni uno ni lo otro, ¿no? Pues eso, neti. Hay expertos que dicen que los SAR tienen limitaciones. Y dicen que esas imágenes del SAR deben interpretarse con precaución. Y que estructuras detectadas por radar podrían confundirse fácilmente con formaciones geológicas naturales, cavernas o fracturas del terreno, especialmente en un contexto complejo como la meseta de Giza. Necesidad de hacer más excavaciones, es decir, entrar ahí. Y luego, claro, están preocupados por el sensacionalismo y la pseudociencia. Pero resulta que en el mundo de la ciencia, por ejemplo, hay muchos peleándose entre sí. Y no solo peleándose, hay en el mundo de la ciencia, de la teoría de cuerdas, del espacio, del tiempo, de la antigravedad y de tantas otras cosas, hay gente a la que le han dado miles de millones de dólares para investigar algo que ni siquiera da resultados y que son teorías. Es decir, que parten de una base. Tengo una teoría, toma los kikis para investigar. Y la pregunta que yo me hago es, ese sensacionalismo del que se quejan y esa pseudociencia de la que se quejan, eso se arregla en 2 minutos. Te vas allí, das permiso, que te den permiso, pero claro, imaginaros un gobierno egipcio para dar permiso tiene que pensarse a ver qué hace, con quién habla, qué mueve, qué no mueve. O sea, algo tan sencillo, esto es la burocracia. Muy sencillo. ¿Y qué implicaciones tiene? Y tendría que haber varios equipos, no un equipo solo. No sea que el equipo solo tenga una tendencia y le han dicho tú tira para acá. Como la sábana santa de Turín, la Santa Faz de Alicante, la cara de Cristo ahí, esas cosas. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuestan? Nada, en realidad. No cuesta nada. Las cosas que no cuestan nada, no sé por qué, se convierten en las más complicadas. Por ejemplo, ¿la meditación es buena para la salud? Sí. ¿Cuánto cuesta reconocerla?
¿Qué es el yoga? ¿Un ejercicio físico? No, hombre, no, que es otra cosa. Las cosas sencillas, yo no sé por qué, son las que más cuestan. En resumen, queridos amigos, os dejo con este audio de algo muy reciente, porque ha pasado hace muy poquito tiempo. Pero antes de cerrar esto, quiero acabar con una leyenda mítica que se llama la enigmática Sala de Registros, la biblioteca prohibida del Antiguo Egipto. ¿Para qué? Para irnos, pues, con más preguntas de las que hemos entrado. Y dice así: una de las leyendas más fascinantes y persistentes relacionadas con las pirámides egipcias es la existencia de la llamada Sala de los Registros o Salón de los Archivos, una mítica biblioteca subterránea que, según relatos antiguos y modernos, guardaría los conocimientos más avanzados y profundos jamás recopilados por una civilización anterior a la nuestra. El origen de esta leyenda puede rastrearse hasta los escritos del célebre profeta y vidente Edward Cayce, del cual ya tenemos ahí información, que en la primera mitad del siglo XX habló repetidamente de una antigua biblioteca oculta bajo las áreas egipcias, especialmente en la región de Giza. Según Cayce, esta biblioteca secreta contendría manuscritos y registros milenarios con conocimientos avanzados sobre la historia original de la humanidad, tecnologías olvidadas y una conexión directa con civilizaciones extraterrestres que habrían visitado nuestro planeta miles de años atrás. Aunque esta leyenda ha sido tradicionalmente rechazada por arqueólogos convencionales, su popularidad y persistencia ha influido profundamente en la imaginación colectiva y ha inspirado numerosas exploraciones no oficiales. Muchos investigadores alternativos creen firmemente que estas estructuras, cuando decimos investigadores alternativos, aquí hay mucha cabronería cuando citan esto de alternativo. Digamos que investigadores que van por libre, no alternativo. Es como que lo demás tiene ya de por sí el reconocimiento y el márchamo de la vaca de la orden del TEN, y los demás, como no tienen márchamo y alguien les ha dado el permiso, ni la licencia, ni la aprobación, pues son alternativos. La palabra alternativo tiene un peso que es brutal, un peso de condena, por cierto, cuando en realidad lo primero que deberíamos de hacer es saber de dónde viene la investigación, quién da la pasta para la investigación, quién hay detrás de la investigación. Esto es vital, como en todo. Esto es como en los periódicos. Nosotros defendemos la democracia, la libertad de expresión y la idea... Vale, perfecto, pero ¿quién hay detrás del periódico? ¿Quién hay detrás del New York Times? ¿Quién hay detrás del País? ¿Quién hay detrás de Libertad Digital? Pero esto como todo, ¿quién hay detrás de la universidad? ¿La universidad? ¿Quién hay detrás? ¿No? Eso es importante, pero aplicarlo todo esto a todo. ¿Qué hay detrás de un texto bíblico arcaico? ¿Por qué tienen que nacer interpretadores oficiales y no oficiales, claro? La supuesta sala de los registros, según diversos relatos, no sería solo un archivo histórico, sino un depósito integral de la sabiduría universal, conocimientos científicos avanzados, mapas estelares detallados, tecnología energética alternativa, secretos sobre la inmortalidad e incluso la verdadera historia de la humanidad y su origen cósmico. Para quienes defienden esta teoría, descubrir esta biblioteca oculta sería uno de los eventos más trascendentales en la historia humana, pero no solamente para los que defienden esta teoría, sería para todos, digo yo. Bueno, algunos igual no quieren verlo o igual se les ocurre quemarla, que no sería la primera vez, ¿no?, que han quemado cosas, pero han quemado cosas de todos los lados, religiones, ideologías, comunistas, fascistas, lo que tú quieras, han quemado, les da por quemar, se ve que tienen frío y dicen, vamos a ver si acabamos con esto. En resumen, una transformación, un impacto, una aventura, nunca mejor dicho, cósmica.
Os envío un abrazo gigante. Os dejo con este relato. Me encantaría que me contaseis, qué os parece, qué pensáis sobre todas estas cosas, qué pensáis del origen del universo, qué pensáis del origen del ser humano. Y os invito a que tengáis barra libre. ¿Qué pensáis de que visionarios como Edward Cayce y tantas otras, Dolores Cannon, hablen a través de estas cosas y a través de la gente a la que hicieron hipnosis? Porque hablan de estas cosas, por cierto. No sé, parece que solamente los científicos y los envainados que pertenecen a algo no se enteran de estas cosas y cuestionan estas cosas, cuando el ser humano, miles de personas, cientos de miles de personas, podríamos decir hasta miles, millones de personas, si nos entregásemos a hacer esas cosas, una mera hipnosis, podríamos empezar a hablar de estas cosas. Es decir, el relato humano no vale, porque está sesgado. Con lo cual ya imaginaros dónde estamos, en una élite que dice, más allá de que lo suyo sean teorías por demostrar, con millones de miles de millones de dólares ahí a saco, estudiando, investigando, pero eso no son anormales ni paranormales, que eso sí que es lo paranormal. Los paranormales seguimos siendo la masa, nosotros. Un abrazo, bienvenidos al canal, mañana más.